Capítulo 35. El hotelito de Orting era atractivo, acogedor, tranquilo, igual que el resto del pueblecito situado en las márgenes del río Yud. Al borde de un parque nacional, era el paradero obligado de deportistas, construido y decorado con motivos de pesca, cacería y vida al aire libre. Susana no quería ni problemas ni llamar la atención, de modo que pagó por otros 2 ocupantes en la habitación por esa noche. Luego se fueron al cuarto y bajaron las cortinas. Todos usaron el baño, pero Berenice se detuvo en él más tiempo. Volviendo a colocarse el vendaje sobre las costillas y lavándose la cara, se miró en el espejo y se tocó las mogulladuras. Lanzaron un silbidito al contemplarlas. De la manera en que se veían, lo único que podían hacer era sanar. Mientras tanto, Susana había abierto la enorme maleta encima de la cama. Cuando Berenice finalmente salió del baño, Susana tomó un librito de la maleta y se lo entregó. «Aquí es por donde empezó todo», le dijo. «Es el diario de su hermana Patricia». Berenice no supo qué decir. Un diamante no podía haber sido mayor tesoro. Se limitó a mirar el pequeño diario que tenía entre sus manos, el último vínculo que la unía a su hermana muerta, y batallaba por creer que realmente lo tenía entre sus manos. ¿Dónde lo encontró? Julia Landstrat se aseguró de que nadie jamás lo vería. Hizo que se lo robaran de la habitación de Patricia y se lo dio a Kasef, a quien se lo robé yo. Yo me convertí en la amante de Kasef. Ustedes ven, en su servidora, como la llama él. Tenía acceso a él todo el tiempo y él, pues, confiaba en mí. Pero me tropecé con ese diario un día en que estaba arreglando su oficina y lo reconocí enseguida, porque solía observar que Patty escribía en él casi cada noche en nuestro dormitorio. Lo saqué a escondidas y lo leí. Me hizo despertar. Yo solía pensar que Alejandro Kasef era, que él era el Mesías y la respuesta para toda la humanidad, un verdadero profeta de la hermandad y pues de la paz universal. Susana hizo una mueca como si le diera náuseas. Él me llenó la cabeza con todo ese parloteo, pero por alguna razón, muy dentro de mí, siempre tenía mis dudas. Ese librito que tenía en sus manos me dijo que diera oído a mis dudas, y no a él. Berenice hojeó el diario. Se remontaba varios años atrás y parecía ser muy detallado. Susana continuó. Tal vez usted no quiera leerlo ahora. Cuando yo lo leí ese diario, me dejó enferma por varios días. Berenice quería saber el fin de la historia. «Susana, ¿sabe usted cómo realmente murió mi hermana?» Susana respondió con cólera. Su hermana Patricia fue eliminada, metódica y diabólicamente, por la Sociedad de la Conciencia Universal. O quizás será mejor decirlo por las fuerzas que se esconden detrás de ella. Ella cometió el error fatal que he visto cometer a otros. Ella llegó a saber demasiado sobre la sociedad y llegó a tener un enemigo, a Alejandro Kasef. Escuche, lo que Kasef quiere, él lo consigue, y no le importa quién o qué haya que destruir, matar o mutilar con tal de conseguirlo. Sacudió la cabeza. Tuve que estar ciega para no haber notado lo que le iba a pasar a Patricia. Todo se sucedía como en el libro de texto. ¿Y qué acerca de un hombre llamado Tomás? Susana respondió directamente. Sí, fue Tomás. Él fue el responsable de su muerte. Luego añadió, más bien enigmáticamente. Pero él no era un hombre. Berenice fue lenta en captar este nuevo juego con sus extrañas reglas. Y ahora me va a decir que tampoco era una mujer. Patricia estaba tomando una clase de psicología, y uno de los requisitos era que había que participar en ciertos experimentos de psicología. A ver, todo está en su diario, usted misma va a leerlo. Un amigo le persuadió de que se ofreciera ella como voluntaria a un experimento de técnicas de reposo, y fue durante aquel experimento que tuvo, lo que ella llama una experiencia psíquica, cierta clase de vislumbre de un mundo más elevado, según lo llama. Acortaré la historia, usted lo leerá por sí mismo más tarde. Ella quedó profundamente enamorada de esa experiencia y no vio ninguna conexión entre esta exploración científica y las prácticas místicas en las que yo estaba participando. Entonces ella siguió participando de los experimentos y finalmente se puso en contacto con lo que ella llama un ser humano altamente desarrollado, incorpóreo, de otra dimensión, un ser muy sabio e inteligente, y se llamaba Tomás.
Berenice tuvo que esforzarse por entender lo que estaba oyendo, pero sabía que tenía en sus manos toda la documentación para el relato de Susana, el diario de su hermana. ¿Quién era realmente este Tomás? ¿Nada más que una invención de su imaginación? Algunas cosas usted va a tener que aceptarlas sin mayor explicación por ahora, replicó Susana con un suspiro. Acabamos de hablar de Dios. Hemos jugado con la idea de ángeles. Ahora tratemos de pensar en ángeles pero demoníacos, entidades espirituales maléficas. Para los científicos ateos pueden parecer como seres extraterrestres, a menudo con sus propias naves espaciales. Para los evolucionistas son seres con un elevado grado de evolución. Para el solitario parecen ser seres queridos fallecidos mucho tiempo atrás que les hablan desde el otro lado, desde la tumba. Pero los psicólogos que siguen a Jung los consideran como si fueran imágenes de arquetipo, extraídas de la conciencia colectiva de la raza humana. ¿Qué? Escuche, cualquiera que sea la descripción o definición que se adapte, cualquier forma, cualquier imagen que se requiera para ganarse la confianza de la persona y apelar a su vanidad, esa es la forma en que ellos toman, y le dicen al ansioso buscador lo que él o ella quieren oír, hasta que finalmente tienen a la persona completamente bajo su control. Es como un juego de trampas, en otras palabras. Todo es una trampa. Meditación oriental, brujería, adivinación, ciencia de la mente, sanidad psíquica, educación de santidad. Y la lista sigue sin fin. Todo es lo mismo. Nada más que una artimaña para apoderarse de las mentes y espíritus de las personas, incluso de sus cuerpos. Berenice rememoró paso a paso su investigación y todo lo que decía Susana encajaba en cada lugar. Susana continuó. Berenice, estamos tratando con una conspiración de seres espirituales. Lo sé, porque Kasef está arrastrándose con ellos y recibe de ellos órdenes. Ellos hacen su obra cochina. Si alguien se interpone en su camino, tiene incontables recursos en el mundo espiritual para eliminar el problema, cualquiera que sea la manera más conveniente para ellos. Teodoro Harmel, pensó Berenice, los Carlucci, ¿cuántos otros? No es usted la primera persona que trata de decírmelo. Bueno, espero que seré la última persona que tenga que hacerlo. Kevin intervino. Así es. Recuerdo cómo Patricia solía hablar de Tomás. Nunca me pareció que era alguien humano. Ella actuaba más como si fuera una especie de dios. Ella tenía que consultar con él incluso antes de decidir qué es lo que iba a comer en el desayuno. Yo pensé que ella había encontrado a algún tipo o algo así. Susana continuó hasta el fondo de la historia. Patricia le había entregado su voluntad a Tomás, y no le tomó mucho tiempo. Usualmente no lo requiere una vez que la persona realmente se somete a la influencia de un espíritu. No cabe duda que él tomó el control sobre ella, luego la aterrorizó y luego la convenció de que los hindúes lo llaman karma. Es el engaño de que su próxima vida será mejor que esta, por cuanto uno se ha ganado suficientes puntos meritorios. En el caso de Patricia, una muerte por su propia mano no sería otra cosa sino escaparse del mal de este mundo bajo y unirse con Tomás en un estado más elevado de existencia. Susana con gentileza dio vuelta a las hojas del diario que todavía tenía Berenice en sus manos y encontró la última anotación. Aquí, la última cosa que consta en el diario de Patricia es una carta de amor para Tomás. Ella planeaba unírsele pronto y hasta menciona cómo lo iba a hacer. Berenice sintió repulsión ante el solo pensamiento de leer tal carta, pero empezó a hacerlo en las últimas páginas del diario de su hermana. Patricia escribía siguiendo el estilo de alguien que está bajo una extraña y poderosa ilusión engañosa, pero también era claro que estaba profundamente desorientada por un espantoso temor de la vida misma. Un terrible sufrimiento y angustia espiritual se habían apoderado de su alma, cambiándola de la alegre Patricia Kruger de que Berenice había conocido a una persona psicótica y aterrorizada completamente fuera de la realidad. Berenice trató de seguir leyendo, pero empezaba a sentir viejas heridas que volvían a abrirse. Las emociones que había esperado hasta este momento de revelación final afloraron desde sus escondites como si fuera un río que desbordaba por un dique roto. Las palabras garabateadas y confusas de las páginas se nublaron ante su vista detrás de una cascada de lágrimas, y su cuerpo empezó a temblar y estremecerse por sus sollozos.
Todo lo que quería era aislarse del mundo, desentenderse de esta galante mujer, de este pobre y maltrecho obrero, echarse en la cama y llorar. Y bueno, así lo hizo. Enrique dormía pacíficamente en su catre en la celda. Marshall no podía dormir. Estaba sentado en la oscuridad, con su espalda apoyada contra los fríos barrotes de la celda, cabizbajo y frotándose nerviosamente la cara con la mano. Le habían disparado directo al corazón. Así es como se sentía. De alguna manera había perdido su armadura, su fuerza, su fachada fuerte y dura. Siempre había sido Marshall Hogan, el cazador, el sabueso, el quítate de mi camino, el enemigo de cuidado, un tipo que podía valerse por sí mismo. Un bobo. Eso era lo que era, y nada sino un necio. Este Enrique Butch tenía la razón. Sencillamente, mírate a ti mismo, Hogan. No te preocupes si Dios va a dejar caer la pelotita. Tú ya la dejaste caer largo tiempo atrás, y lo arruinaste todo, hombre. Pensabas que tenías todo bajo control, y ahora, ¿dónde está tu familia y dónde estás tú? Tal vez fuiste engañado por estos demonios de los cuales Butch estaba hablando, y entonces te engañaste incluso a ti mismo. Vamos, Marshall, sabes bien por qué te portabas tan áspero con tu familia. Era una excusa cantando la misma vieja canción, y disfrutabas trabajando con tu linda reportera, ¿no es verdad? Jugando con ella, lanzándole bolitas de papel, como si no fuera cierto. ¿Cuántos años tienes? ¿16? Marshall dejó que su propio cerebro y su corazón le dijeran la verdad, y mucho de ella era como si él hubiera sabido desde mucho tiempo antes, pero nunca le había prestado atención. ¿Cuánto tiempo? Empezó a preguntarse. ¿Se había estado mintiendo a sí mismo? Katy, susurró en la oscuridad, con los ojos llenándose de lágrimas. Katy, ¿qué es lo que he hecho? Una mano grande se extendió del otro lado de la celda y movió a Enrique por el hombro. Enrique se movió, abrió los ojos y dijo quedamente: ¿Qué sucede? Marshall estaba llorando y muy quedamente dijo: Pastor, yo no sirvo para nada. Necesito a Dios, necesito a Jesucristo. ¿Cuántas veces en su vida Enrique había escuchado las mismas palabras? Oremos. Después que pasaron algunos minutos, Berenice empezó a sentir que el aluvión de lágrimas iba cediendo. Se sentó, todavía gimiendo, pero tratando de retornar el asunto que tenía entre sus manos. Eso fue lo que hizo que me despertara, repitió Susana. Pensé que estos seres eran buenos. Pensé que Kasef tenía todas las respuestas, pero los vi en toda la verdadera forma cuando vi lo que le hicieron a mi mejor amiga, su hermana. Kevin preguntó: ¿Entonces fue por eso que viniste al festival y me pediste el número de mi teléfono? Kasef tenía una reunión especial en la ciudad con Julia Landstad y otros conspiradores vitales, Oliverio Young y Alfredo Brummel. Entonces llegué a Ashton con Kasef, pegada a él como siempre lo hacía, pero cuando se presentó una oportunidad me escabullí. Tenía que buscar la oportunidad con la esperanza de que te encontraría en alguna parte. Tal vez fue Dios quien lo hizo. De nuevo, no fue sino un milagro que te viera en la feria. Necesitaba un amigo afuera a quien yo pudiera confiar. Alguien oscuro. Kevin sonrió. Ok, eso me describe a la perfección. Susana continuó. A Kasef nunca le gustó sentir que no tenía total control sobre mí. Entonces cuando me le escapé en la feria, probablemente les dijo a los otros que me había enviado adelante y me encontrarían allí. Cuando me encontró y me llevó casi a rastras detrás de aquella ridícula caseta, les dijo que yo me había adelantado y escogido en aquel sitio. Berenice dijo: y allí fue donde yo me crucé con ustedes y les tomé la fotografía. Y entonces Brummel les dio unos cuantos billetes a 2 prostitutas y algunas instrucciones a unos pocos de sus amigos en Windsor, y bueno, usted ya sabe el resto. Susana se dirigió a la maleta. Pero esas son las noticias realmente grandes. Kasef está mudándose mañana. Hay una reunión especial planeada para las 2 de la tarde con los síndicos de la Universidad de Whitmore. La corporación Omni, como una fachada de la Sociedad de la Conciencia Universal, planea comprar la universidad y Kasef viene para cerrar el trato. Los ojos de Berenice se abrieron grandemente con terror. Entonces nosotros teníamos razón. Él se va a apoderar de la universidad. Es buena estrategia. Toda la ciudad de Ashton gira prácticamente alrededor de esa universidad. Y una vez que la sociedad y Kasef se hayan establecido en Whitmore, tendrán una influencia avasalladora sobre el resto del pueblo.
Gente de la Sociedad de la Conciencia Universal llegarán como enjambres, y Ashton se convertirá en otra ciudad sagrada de la mente universal. Ha ocurrido antes en otras ciudades, en otros países. Berenice dio un puñetazo sobre la cama en frustración. Susana, tenemos todos los documentos de las transacciones financieras de Eugenio Baylor, evidencia que pudiera mostrar que la universidad estaba siendo defraudada, pero no encontramos ningún sentido en todos esos papeles. Susana extrajo de su maleta una pequeña latita. En verdad, lo que ustedes tienen es solamente la mitad del cuadro. Baylor no es ningún tonto. Él sabía cómo cubrir el rastro de modo que el desfalco a favor de Omni no se notara. Lo que ustedes necesitan es el otro lado de las transacciones, los propios registros de CASEF. Ella le enseñó la latita que tenía en la mano. No tenía espacio para todo el material, pero lo fotografié. Sin embargo, si pudiéramos revelar esta película. Tenemos un cuarto oscuro en el Clarín. Podríamos revelar allí esa película enseguida. Ok, vámonos de aquí. Así lo hicieron. En remanente, continuaba orando. Nadie había podido oír algo o saber desde el arresto de Enrique. La estación de policía estaba resguardada por policías extraños que nadie en Ashton había visto antes, y ninguno de estos oficiales sabía nada acerca de las visitas que alguno de los presos pudiera recibir, o cómo se podía prestar fianza por alguno de ellos, ni tampoco permitían que nadie encontrara cómo hacerlo. Parecía como si Ashton se hubiera convertido en un estado militarizado. El temor, la cólera y la oración se incrementó. Algo terrible estaba pasando en el pueblo y todos lo sabían muy vívidamente. ¿Pero qué se podía hacer en una ciudad con autoridades sordas, en un condado cuyas oficinas estaban cerradas por el fin de semana? Las líneas telefónicas continuaban zumbando, tanto en el mismo pueblo como en otras partes de la nación. A parientes y amigos, los que caían de rodillas para interceder y llamar a sus propias autoridades y legisladores. Alfredo Brummel se mantuvo lejos de su oficina, evitando a cualquier cristiano perplejo que pretendiera dirigirle algún sermón sobre los derechos constitucionales de su pastor, o su deber para con la voluntad del pueblo como oficial elegido por la gente, o bueno, cualquier cosa. Permaneció entonces en el apartamento de Julia Lanstrath, dando vueltas por el cuarto, preocupado, sudando, esperando que fueran las 2 de la tarde del domingo. La abuela Duster continuaba orando y asegurando a todo el mundo que Dios tenía todo bajo control. Le repitió de nuevo lo que los ángeles le habían dicho, y entonces muchos de ellos recordaron lo que habían soñado, recibido en sus mentes mientras estaban orando, o visto en alguna visión, o sentido en sus espíritus. Todos continuaban haciendo oración por la ciudad. Y por todos lados, de todas las direcciones, nuevos visitantes continuaban llegando al pueblo de Ashton, en camiones de heno, como si fueran excursionistas de verano, deslizándose por entre los sembrados de maíz y luego por los callejones menos concurridos, haciendo estruendo como si fuera un grupo de motociclistas eufóricos en un ómnibus como si fueran estudiantes, escondidos en los maleteros o debajo de los vehículos que viajaban por la carretera 27. Y así continuamente los resquicios, los cuartos vacíos y otros incontables lugares por todo el pueblo cobraban vida, con figuras silenciosas quietas, con sus voluminosas manos sobre sus espadas, con los ojos dorados en actitud de alerta, y los oídos listos y preparados para cuando sonara una trompeta en particular. Encima del pueblo, escondido entre los árboles, Tael todavía podía mirar al otro lado del valle, y ahí veía a Rafar sentado sobre el viejo tronco, supervisando la actividad de sus demonios. El capitán Tael continuaba vigilando y esperando. En el remoto valle, una nube de demonios que crecía rápidamente giraba en un radio de 3 kilómetros a la ronda del rancho, hasta casi la cima de las montañas alrededor. Su número era incontrolable, su densidad era tal que la nube oscurecía totalmente cualquier cosa que estuviera a su alcance. Los espíritus danzaban y gritaban como borrachos, peleando, esgrimiendo sus espadas, delirando y echando espuma, con una cólera loca brillándoles en los ojos. Miríadas de ellos se entretenían en parejas, jugando, molestándose uno al otro, probando cada uno su propia habilidad a la del otro. En el mismo centro oscuro de la nube, en la gran casa de piedra, el hombre fuerte se hallaba sentado con los ojos medio cerrados, y un gesto de rufián que profundizaba los surcos de su cara toda arrugada. En compañía de sus generales se refocilaba con las noticias que estaba acabando de recibir del pueblo de Ashton.
El príncipe Rafar ha satisfecho mis deseos, ha cumplido su misión, dijo el hombre fuerte, y dejó al descubierto sus enormes colmillos de marfil con una sonrisa sabeante. Me va a gustar este pueblito. En mis manos crecerá como un árbol y llenará la comarca. Saboreó el siguiente pensamiento. Quizás nunca tendré que moverme de este lugar. ¿Qué piensas? ¿Tendremos finalmente un hogar? Los gigantescos y repugnantes generales rezongaron algunas afirmaciones. El hombre fuerte se levantó de su asiento y los demás se pusieron instantáneamente de pie y en posición de atención. Nuestro señor Kasef me ha estado llamando ya por algún tiempo. Preparen las filas, saldremos inmediatamente. Los generales salieron velozmente por el techo de la casa hacia la nube, gritando sus órdenes, reuniendo a sus tropas. El hombre fuerte desplegó sus alas como un manto real. Luego se fue flotando como un buitre monstruoso y formidable hasta el cuarto de sótano donde Alejandro Kasef, sentado en un cojín y con las piernas cruzadas, repetía el nombre del hombre fuerte vez tras vez. El hombre fuerte se apareció enfrente de Kasef y se quedó observándolo por un instante, disfrutando de la adoración y el servilismo espiritual de Kasef. Luego, con un movimiento muy sutil, el hombre fuerte dio un paso al frente y dejó que su corpulento ser se disolviera dentro del cuerpo de Kasef. Mientras Kasef se retorcía grotescamente, en un momento la posesión era completa, y Alejandro Kasef se despertó de su meditación. La hora ha llegado, dijo, con la mirada del hombre fuerte brillando en sus ojos.